Muy buenos días, mi nombre es Camila Andrea Beltrán y el día de hoy vengo a presentar mi segundo parcial de microbiología aplicada a procesos de biorremediación. Análisis de caso. Los hidrocarburos son combustibles fósiles ampliamente utilizados alrededor del mundo como generadores fundamentales de diversas formas de energía. Ellos están en la naturaleza gracias a la acumulación de la biomasa durante millones de años. Sin embargo, es posible que durante su extracción se genere contaminación en el agua y en los suelos debido a constantes derrames accidentales, los cuales son muy comunes en países productores. Son conocidos como sustancias naturales originadas a partir de algas acuáticas establecidas durante millones de años, gracias a la materia orgánica formada en la superficie de la Tierra, proceso iniciado con la fotosíntesis, la cual hace parte del ciclo de carbono y a través del tiempo geológico este aporte ha producido grandes cantidades de materia fósil. Mecanismos de transporte de hidrocarburos. Lixiviación. En este proceso, el agua de los poros es desplazada por el movimiento del agua, haciendo que el hidrocarburo en el agua sea removido del suelo, transportando así el contaminante. Los factores determinantes son la solubilidad, la biodegradación, la disociación, la absorción, volatilidad, precipitación y evapotranspiración. Advención. Movimiento de masa, el cual es arrastrado por una corriente de un punto a otro. Difusión molecular, mezcla y movimiento de productos químicos disueltos a través de líquidos bajo condiciones estáticas. Dispersión, es la interacción de la difusión turbulenta con los gradientes de velocidad causados por fuerzas cortantes en un cuerpo de agua que causa un mayor grado de mezcla. Mecanismos de transformación. Las principales fases que influencian la redistribución de los contaminantes del suelo son las fases abióticas, como la atmósfera, sólidos del suelo y agua de los poros. Degradación. Ocurren 5 reacciones importantes: hidrólisis, sustitución, eliminación, oxidación y reducción. Las más importantes son la oxidación, donde se oxidan los radicales libres y afectan los compuestos aromáticos, y la reducción, donde hay una transferencia de electrones. En los sistemas de agua-arcilla, la arcilla actúa como un aceptor de electrones. La volatilización depende de las características del hidrocarburo, su polaridad y peso molecular, el contenido del carbono orgánico del suelo y condiciones ambientales como la temperatura y la velocidad del aire en la superficie. La adsorción es el número de posibles mecanismos para retirar agentes contaminantes a partir de la fase acuosa e inmovilizarlos en partículas del medio poroso. Fotooxidación. En presencia de oxígeno, la luz del sol puede transformar o degradar los componentes de las mezclas de petróleo. La fotooxidación es la oxidación iniciada por la luz, particularmente por rayos UV. Al estar en contacto con esta luz, un número de cambios físicos y químicos ocurren en el petróleo. Transformación microbiana. La mayoría de los componentes del petróleo pueden ser transformados por una variedad de microorganismos. Esto depende de factores tales como el número y tipo de microorganismos presentes, y con la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes. El comportamiento de un contaminante es en función de sus características físicas y químicas, las características del medio y los factores climatológicos. Los compuestos orgánicos ligeros como las gasolinas, aceites y petróleo crudo tienden a formar una capa en forma de nata sobre el nivel freático y se mueven horizontalmente en dirección al flujo del agua subterránea. Los compuestos orgánicos densos migran hacia la base del acuífero, creando una columna la cual se mueve en dirección al flujo del agua subterránea, contaminando así el acuífero en toda su profundidad. Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes. Parámetros del contaminante. Solubilidad en agua. La alta solubilidad de un compuesto en agua promueve su mayor movilidad, haciéndolo menos probable a ser acumulativo, volátil y persistente. Presión de vapor. Un compuesto con una baja presión de vapor, alta capacidad de absorción y alta solubilidad en agua es menos probable a volatilizarse. Polaridad. Existencia o no de una distribución equitativa en las nubes electrónicas que forman los enlaces. Depende de la electronegatividad de los átomos y la forma de la molécula. Parámetros del suelo. Materia orgánica. Se deriva principalmente de la actividad de microorganismos en el detrito de las plantas que entra al suelo como resultado de la muerte de estas. El contenido de agua ejerce un control sobre el potencial de crecimiento de microorganismos. Textura del suelo. La lixiviación en texturas rugosas es más rápida que en texturas lisas, con mayor capacidad de retener los contaminantes y prevenir su alcance en aguas subterráneas. Estructura del suelo.
Generalmente se presentan fisuras, grietas o canales que sirven como vías de transporte, permitiendo corrientes transitorias de grandes volúmenes de un contaminante en aguas subterráneas. En ausencia de tales canales, la agregación estructural de los suelos induce un flujo más rápido en los macroporos que dentro de los microporos, donde los contaminantes potenciales pueden ser retenidos. Profundidad del nivel freático. Determina el tiempo y espacio de la retención, degradación del contaminante previo a su penetración en el acuífero, dado por las propiedades de retención del perfil del suelo. Parámetros del ambiente. Temperatura. La presión de vapor es función de la temperatura. Al tener un valor bajo, la fracción de un compuesto orgánico pasa rápidamente a fase gaseosa. Por esta razón, la difusión gaseosa es mucho más importante que la difusión líquida. Precipitación. Afecta la velocidad del flujo del suelo. Los suelos en regiones con lluvia intensa y frecuente tienen altos flujos de agua y de dispersión, extendiendo así la difusión líquida y disminuyendo la gaseosa. La evapotranspiración afecta el flujo de agua debajo de la zona de las raíces de las plantas y la lixiviación de los compuestos. Este parámetro es positivo si implica un drenaje con movimiento descendente y negativo si existe un proceso de secado a un bajo contenido de agua e induciendo un flujo ascendente en agua subterránea. Esto puede ser regulado por las condiciones meteorológicas externas como la radiación solar, el viento, la temperatura y la humedad del ambiente. Entonces, ¿por qué se afecta la posibilidad del tratamiento? Básicamente por ausencia de aceptores de electrones y condiciones medioambientales apropiadas, por la carencia de nutrientes para los microorganismos, la ausencia de poblaciones microbianas con capacidades enzimáticas para la degradación de los contaminantes, la baja solubilidad del contaminante y que los contaminantes no se encuentran biodisponibles para los microorganismos. Impacto de suelos deforestados para el cultivo de palma. El problema más grande es la compactación del suelo, que va a causar un aumento de la densidad, una disminución de la porosidad, degeneración del suelo, reducción del rendimiento del cultivo, disminución de la productividad del suelo, un aumento de emisión de gases de efecto invernadero por la mala aireación, mayor vulnerabilidad a enfermedades, disminución de infiltración de agua y mayor riesgo de erosión. Entonces este suelo se encuentra bastante afectado con un descenso de la porosidad y del grado de aireación, una compactación e encostramiento de la capa superficial del suelo, disminución de la capacidad de retención de agua, reducción de la velocidad de infiltración de agua y lluvia, menor disponibilidad de macronutrientes y por último un descenso de las poblaciones de microorganismos del suelo. Afección de las estrategias planteadas en el análisis pasado. El problema más grande es que no se puede hacer una bioaumentación por medio de pseudomonas, ya que el suelo está totalmente compacto y esto elimina su porosidad. Al ser un medio no poroso hay imposibilidad de transporte por parte de pseudomonas, entonces lo primordial es recuperar la porosidad del suelo. Una de las estrategias es sembrar plantas de bajo costo que al crecer sus raíces recuperen esos poros de la tierra o del suelo. También una recuperación de nutrientes por medio de una enmienda orgánica como el compostaje. Claramente tener un control de la maquinaria pesada, ya que esto causa la compactación del suelo también, y tener un método de labranza cero, ya que esto no ayuda para nada a recuperar la porosidad del suelo. Y así solucionaría este caso. Muchas gracias.